transmisión. Entonces hay diferentes maneras de hacer la transmisión. Constantemente están surgiendo diferentes métodos de llevar a cabo esa transmisión. Entonces ahorita ustedes pues conocen lo que es Bluetooth, Wi-Fi. Son unos protocolos, por ejemplo, inalámbricos con los cuales se hace la transmisión de datos. Estos protocolos pues no son los únicos. Hay unos protocolos inalámbricos que se usan para transmitir una cantidad de datos muy, muy grandes, pues que también a lo mejor no hayan escuchado. Hay otros que es similar, otros protocolos que son similares, por ejemplo, al Bluetooth, que es el protocolo de Zigbee. Y también para los protocolos alámbricos, pues hay diferentes. Muchos de los protocolos, eh, pues son un poco antiguos, pero se siguen utilizando y los traen diferentes microcontroladores. Entonces, uno de ellos que vamos a ver es uno que se conoce como I cuadrada C. Este todavía se utiliza y lo pueden encontrar bastante. Es un protocolo bastante sencillo y es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Lo vamos a revisar. Entonces, el que vamos a revisar es este, el de... que se me perdió la plumita, aquí está. Entonces vamos a revisar este que es el protocolo I cuadrada C. Lo ponen así o como I2C. Entonces es I cuadrada C. Este protocolo de I cuadrada C fue desarrollado por Philips. Lo que tenemos es para comunicar varios dispositivos utilizando únicamente dos hilos, dos cables. Entonces esa transmisión la hacemos vía serial. Bueno, se le conoce por bus I cuadrada C o I2C. Y este es el circuitos integrados, así se llamaría. Se desarrolló desde principios, desde los 80s, y pues todavía es muy utilizado. Originalmente fue desarrollado para conectar diferentes chips dentro de un equipo de televisión. Entonces se tenían diferentes chips y para reducir el cableado se utilizó este bus que es I cuadrada C. Aquí lo que tenemos son distintos periféricos y todos se conectan hacia un microcontrolador. Entonces se tenían muchas líneas paralelas ahí para la conexión y lo que teníamos, pues si lo hacíamos todo en el PCB, en nuestra tablilla, teníamos un montón de pistas y esto causaba diferentes problemas. Y Y bueno, entre los problemas que tenía, pues era digamos, se hacía todo un poco más voluminoso y además, pues era más, todo el hecho de tener más líneas, teníamos más interferencias electromagnéticas y electrostáticas. El I cuadrada C, lo que tenemos es una conexión. Vamos a tener un maestro y vamos a tener varios esclavos. Estos serían como los dispositivos y este sería nuestro microcontrolador. La conexión de todos estos dispositivos es a través de dos líneas. Una línea de ellas es la línea de sincronía. Aquí lo que tenemos es una señal de reloj. Y la otra línea tenemos una señal de datos. Se tiene únicamente un maestro, aunque también hay forma de conectar dos dispositivos maestros. Cada uno de los dispositivos que conectan, incluyendo el dispositivo maestro, se diferencian o se refieren a cada uno de ellos con una dirección. Entonces, cuando se hace la transmisión, el maestro controla la comunicación y se comunica con ellos mencionando, digamos, la dirección. De acuerdo a la dirección que se envía, pues responde el dispositivo correspondiente. Los datos que se envían a través de la línea SDA.
cada bit de información necesita un pulso de sincronía. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los datos que se están enviando y estos datos, este dato que estamos enviando aquí, requieren lo que tenemos aquí, que viene siendo un pulso de sincronía. Esta parte de abajo, esta sería la sincronía y este sería el dato. Entonces, todos los datos que se envían, cada bit requiere un pulso de sincronía. De esto, pues esta información ahí la leemos rápido. Los datos se leen en la bajada del reloj. Entonces aquí aquí cuando tenemos el pulso de bajada, en esta parte es cuando leemos el dato. Entonces en esta parte leemos el dato. Los bits más significativos es el que se envía primero y siempre se recibe un acknowledge. Esto significa que es como una para avisar que se revisó el dato. Entonces se envía toda la información y pues se avisa ahí del mismo dispositivo que se revisó el dato. El maestro es el encargado de generar la señal de sincronía. Aquí tenemos, por ejemplo, la conexión. Tenemos un montón de dispositivos. Cada uno de los dispositivos lo vamos a reconocer por una dirección. Entonces, el microcontrolador, una LCD, la memoria, los teclados, todos ellos tienen una dirección en particular. Todos los dispositivos que tenemos puede estar operando como transmisor y receptor. Entonces, la comunicación que tenemos es una comunicación duplex. Es una comunicación bidireccional. Los datos que se envían y también las direcciones son de 8 bits. Entonces siempre estamos transmitiendo por ahí 8 bits. Entonces cada vez que enviamos un dato, vamos a estar también recibiendo un reconocimiento, un acknowledge. Entonces para asegurarnos de que se recibió la información. Los dispositivos que se pueden conectar pues son bastantes, entonces se pueden conectar pues ahí en el protocolo, el más sencillo que se tiene, en la forma de funcionar más sencillo, se pueden conectar hasta 255 dispositivos sin ningún problema. Incluso se pueden conectar todavía más, entonces mínimo ahí, digamos, sin ningún problema podemos tener conectados más de 200 dispositivos, entonces por 2 líneas. Aunque se tiene nada más un maestro, se puede hacer por ahí un arreglo para conectar varios maestros. Entonces, por ahí el protocolo nos debe evitar lo que se conoce como detector de colisiones. Eso de detector de colisiones es como se tiene únicamente una línea, por si envían dos sistemas la información al mismo tiempo, entonces esto lo que provoca es lo que se conoce como colisiones. Entonces aquí puede existir algún problema. Entonces el mismo protocolo prevé ese problema de la detección de colisiones. Originalmente el protocolo se diseñó para una transferencia de datos de 100 kilobits por segundo. Esta transferencia de datos, pues realmente, actualmente, pues es una transferencia de datos relativamente lenta. Pero pues es muy alta para ciertas aplicaciones. Entonces, si lo utilizamos para ciertas aplicaciones, ahí únicamente para estar monitoreando sensores, estar enviando datos para visualizarlos únicamente, esta velocidad pues es muy adecuada. Ya si la queremos para control o para estar viendo algo en tiempo real, pues podría ser que nos causara cierto problema. El bus y cuadrante pues se han mejorado un poco y han logrado tasas de transmisión hasta de 3.4 megabits por segundo.
También pues, se utilizan varios voltajes. Lo más común son 5 voltios, 3.3. La señal de sincronía, la señal de reloj, es la que nos dice la velocidad de transmisión de los datos. Entonces, los modos de transmisión que tenemos es el estándar, hasta 100 kilobits por segundo, el modo rápido, fast mode, 400 kilobits, o el de alta velocidad, el high speed mode, hasta 3.4 megabits por segundo. Tenemos un maestro, tenemos un esclavo. Por ahí mencionamos que el bus está libre, un start, un inicio y una parada. También tenemos lo que es un dato válido, el formato de los datos, una dirección, y tenemos lo que es la lectura y escritura de los datos. Los dispositivos que pueden ustedes conectar ahí con iQuadrace pues son bastante variados. Pueden tener desde diferentes tipos de circuitos integrados, que pueden ser memorias, tanto RAM como EPROMs, algunos microcontroladores para estarse comunicando entre ellos. Pueden tener diferentes puertos, ampliar la cantidad de puertos de entrada-salida. Entonces pueden, digamos, en el mismo... ahí utilizando el Arduino que tienen, podrían utilizar un dispositivo de iQuadrace y aumentar a lo mejor, no sé, poner otras 255 entradas, salidas. Eso también podrían agregar. También pueden conectar distintos codificadores, algunos transceptores, convertidores analógico-digital, algunos sensores y otros más. Entonces, los dispositivos iQuadrace pues todavía los vemos de manera muy, muy frecuente. Déjenme ver qué más. Esto es parte cuando nosotros definimos un protocolo de comunicaciones. El protocolo de comunicaciones siempre se hace en base a lo que se conoce como el modelo OSI. Esto nada más como mención. Este es el modelo OSI. Con esto se definen los diferentes protocolos de comunicación, la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Entonces, cuando pasan por cada una de estas capas, aquí ustedes se van aumentando información en la trama que envían. Entonces, lo que envían ustedes son datos y a esos datos ustedes les van agregando más información. Entonces, este es un protocolo. Esto, por ejemplo, este sería el protocolo que incluiría hasta la capa de enlace de datos. Aquí la información, pues es únicamente se generan estos datos. Estos datos, por aquí se envía un bit de reconocimiento. Aquí cada dato, bueno, primero se tiene, esta es la información que se quiere enviar. A la información que se quiere enviar se agrega la parte de los reconocimientos, luego se le suma un bit ya sea que si vamos a escribir o leer, se le suma también otros bits de donde viene la dirección, bit de inicio, bit de paro, y todo esto que tenemos aquí es una trama. A todo esto se le conoce como una trama. Entonces la trama tiene diversa información. Y esta información se compone de toda la información que se va sumando cuando la información pasa por cada una de estas capas. Entonces, por aquí, aquí está. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes envían una información que están transmitiendo, empiezan desde la capa donde tenemos los datos y luego va pasando por una de las capas, empieza en la capa superior y vamos yendo hacia la capa inferior. Entonces la última capa es la capa física, donde tenemos los bits, los bits ya listos para enviarse a través del cable. Y del otro lado, en el receptor,
se les va quitando las diferentes elementos de nuestra trama hasta recuperar la información que nosotros requerimos. Entonces, todo esto decimos es una trama, y esta trama pues tiene diferente información, incluyendo los datos y a quién quién está enviando la información. Y esto es un protocolo, es parte de lo que sería un protocolo. Este sería, por ejemplo, el protocolo cuando el maestro envía los datos. Entonces, lo que hace es el maestro envía cierta información y dice, hagan de cuenta como si estuviera hablando y dijera, voy a enviar cierta información a través del canal. Entonces, voy a escribir y manda la dirección a quien le va a escribir. Entonces, le voy a enviar esta información a tal dirección. Entonces el esclavo que tiene la dirección, pues va a responder con un bit de reconocimiento. Entonces lo recibe el maestro, ese bit de reconocimiento, y luego empieza a enviar los datos. Entonces cada que se envía un dato, tiene que recibir un reconocimiento. Ya cuando termina de enviar toda la información y se envía el último reconocimiento, entonces el maestro va a terminar la comunicación. Entonces eso es un protocolo, la manera en la que se están comunicando los diferentes dispositivos. Y yo creo con esto, lo demás ya es un poco más técnico. Entonces eso es I²C, y vamos a hacer algunos ejemplos aquí utilizando el Proteus. Voy a abrir un nuevo archivo en el Proteus. Ah, Aquí está. Y también vamos a abrir el Arduino. Aquí voy. Está. Bueno, entonces aquí lo que vamos a conectar. Vamos a poner el Arduino. Vamos a poner una pantallita de cristal líquido. Aquí está. Vamos a escoger esta, que es la más sencilla. Aquí tenemos otras.
La diferencia entre estas es la dimensión de la pantalla. Este es 16 caracteres y 2 líneas. Este es 32 caracteres y 2 líneas. 40 caracteres y 2 líneas. Vamos a usar esta de 16 por 2. Aquí inicio. Vamos a usar un sensor que ya hemos utilizado. El LM35. Así. Entonces, para controlar esta pantalla, ustedes lo pueden hacer a través de los... pues tendría que conectar aquí todas estas líneas. Una manera de hacerlo es conectar estas 8 líneas de datos y aparte estas 3 líneas de control. Vale, esta sería la parte de la alimentación. Entonces requerirían las 8 líneas de datos y las líneas de control. Esa sería una forma. Y requerirían entonces 11 líneas para conectarlos, para conectarlo aquí al Arduino. Un momento, perdón. Ok, entonces requerirían, dijimos, 11 líneas. Y si quisiéramos conectar otra LCD, pues necesitaríamos otras 11 líneas. Y si requiriéramos conectar otros, serían 33. Entonces necesitarían 33 entradas, salidas digitales aquí del Arduino, las cuales no tenemos. Y eso pues sería muy difícil. Otra manera que también pueden conectar el LCD es utilizando únicamente 4 bits de datos y estas 3 líneas de control. Entonces, en total, por cada LCD requeriríamos 7. Y si tuviéramos 3 LCDs, pues tendríamos que usar 21 de estas, 21 LCDs. Digo, 21 líneas de datos, que tampoco tenemos aquí en el Arduino. Entonces, voy a poner estas, una aquí para ver la funcionalidad y ver que esto nos ahorra datos. Ok, entonces, pues para no tener ese problema, utilizamos digamos, un conversor de paralelo a I cuadrada C. Hay diferentes dispositivos que nos hacen eso. Uno muy comercial es el PCF 8574. Es este. Entonces este nos hace la conversión de las líneas en paralelo a I cuadrada C. Entonces usamos este. Y este dispositivo lo que nos hace es eso. Nos convierte lo que tenemos aquí, que son una comunicación en paralelo, aquí de todas las líneas de control, nos la convierte, digamos, a serial, en este caso I cuadrada C. Entonces vamos a tener estas 3. Aquí una para cada una. Y vamos a poner aquí 3. Bueno, vamos a suponer que tenemos igual 3 sensores. Entonces, lo que queremos es, en estos, aquí no, ahí está. Entonces, queremos mostrar los valores de cada sensor en cada una de las pantallas. Entonces, decimos que utilizándolo de una forma simplificada, requeriríamos 7 líneas, entonces requeriríamos 21 líneas. Entonces, utilizando esta comunicación de I cuadrada C, únicamente vamos a requerir 2 líneas. Entonces, aquí tenemos bueno, primero conectamos ya aquí del PCF 8574 hacia las LCDs. Vamos a conectarla aquí del P7 a D7.
de 6, de 5 y de 4. Entonces, de 7, de 6, de 5 y de 4. Aquí lo vamos a controlar los datos de la pantalla utilizando únicamente de D4 a D7. Eso se puede hacer en este tipo de pantallas en vez de utilizar las 8 líneas de datos. Y luego las líneas de control las vamos a controlar con lo de P0 a P2. Pues aquí de P0 P1 y P2, así lo conectaríamos. Entonces P0, P1 y P2. Esto que estamos haciendo lo usamos con ayuda de una librería de Arduino. Si no utilizáramos la librería de Arduino, nosotros tendríamos que hacer un código para poder estar manejando el envío y la recepción de datos a través de I²C, pero en este caso, pues usando la librería, en vez de hacer un montón de código, pues nada más utilizamos una o dos instrucciones, que a fin de cuentas pues, son funciones que se toman de ahí de las librerías que estamos utilizando. Entonces aquí tenemos nuestro Arduino, y ahí del Arduino bueno, este no, este aquí está. Aquí tenemos en el A4 y A5, tenemos lo que viene siendo I²C. Esta imagen no se ve muy bien. Ahí está. Entonces aquí en esta parte, otra vez aquí, aquí tenemos los datos y la señal de sincronía, que viene siendo A4 y A5. A5 pues es la señal de sincronía y A4 la señal de los datos. Entonces ahí es donde vamos a conectar esas líneas. Entonces dijimos que en A5 tenemos la señal de sincronía y aquí en A4 es donde recibimos los datos que vienen de I²C. Entonces aquí observen que de inicio pues nada más estamos utilizando dos líneas para la comunicación. Entonces pues hasta aquí pues todo esto está bien. Pero ahora el problema es cómo diferenciar estos dispositivos. Hay algunos dispositivos que ya traen, ya vienen diseñados para la comunicación I²C y ya traen una dirección por defecto. En este caso, este dispositivo, el PCF8574, ustedes pueden programar, pues digamos, parcialmente la dirección que van a utilizar en el dispositivo. Entonces, el PCF8574
aquí la dirección que pueden utilizar ustedes en hexadecimal. Es del 20, del 20, esto está en hexadecimal, hasta el 2F. Entonces, incluso también pueden hacer ahí algo más para manejar más direcciones, pero por default esto es lo que podemos usar, del 2.0 al 2F. Entonces pueden tener 16 dispositivos que tenemos aquí. Entonces, en esta parte, aquí es donde definimos la dirección, la A. Entonces, porque aquí tenemos el address, por eso es A0, A1 y A2. Entonces le podemos dar diferentes direcciones ahí. Entonces podemos poner, ahí ponemos lo que nosotros queremos. Podemos definir 3 direcciones. Entonces para el primer dispositivo podríamos definir, por ejemplo, no sé, el 26. Aunque este no es un 26, en decimal esto sería, este es un 32.6, son 38, esto que valdría un 38 decimal. Podríamos definir otro en el 25, y a lo mejor el tercero lo ponemos en el 20. Este es un 38 decimal, este sería un 37 decimal, y este sería un 32. Esto, el último bit, bueno, la parte menos significativa, esto que está aquí. Perdón, aquí me equivoqué. Es del 20 al 27. Ahí está. Nada más son 8 dispositivos. Aquí son de las 3 líneas. Entonces aquí nada más ponemos en el último bit, perdón, en el último dígito, podemos tener del 0 al 7, porque es lo único que podemos generar aquí con 3 bits. Entonces el 26, los últimos 3 bits, los menos significativos, que es lo que nos define el 6, sería un 1, 1, 0. Esto es un 6. El 5 sería 1, 0, 1. Y el 0 tendríamos ceros únicamente. De aquí pues es de esperarse que el A0 sea el menos significativo y el A2 es el más significativo, aunque eso se debe de comprobar en la hoja de especificaciones. Pero lo normal es que este es el A0, este es el A1 y el A2. El 0 normalmente es el menos significativo. Entonces, si ponemos la dirección 26, que es 110, en este que está aquí, cero x 26, entonces en esta vamos a poner la dirección 26, sería 110. Estos son 5 voltios. Hacemos la conexión, es 1, 1, y 0. Aquí. En en el segundo, aquí dijimos que vamos a poner el 25. Y aquí vamos a poner el 20. Ok, entonces aquí, por ejemplo, en este caso, son 20, son 3 ceros.
Aquí es un 25, es 101. Aquí ya conectamos todos los dispositivos. Vamos a conectar ahora los sensores estos de temperatura. Aquí a 0. A 1. Y este del A2. Aquí todos estos a tierra. ¿Por qué puso esos números? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué puso esos números de 0 por 26 y eso? No lo entendí bien. ¿Por qué puse estos números? Sí. Bueno, es que esto es I cuadrada C. Entonces, aquí. Entonces, tienes un montón de dispositivos y para reconocerlos, a cada uno se le debe tener una dirección. Entonces, la dirección que tienen estos dispositivos, algunas las traen por default. Entonces, digamos, por default puede ser que el dispositivo que tenemos ahí conectado sea el 0x37. Este será el 0x a 4. Entonces, cada uno de los dispositivos que tienes ahí tiene una dirección. Estos que están aquí son dispositivos que conectas ahí cuadrada C, entonces se le tiene que poner una dirección. La dirección tú la pones, la programas aquí a 0, a 1 y a 2. Por default, este dispositivo, el PCF8574, ya tiene definida la dirección 0x2. Y el otro, aquí tú la complementas poniendo un número entre 0 y 7, dependiendo del valor que tienes aquí programado, digamos, aquí conectado. Ah, ok. O sea, pues yo les dije, este va a ser el 26, va a tener la dirección 26, esta es la 25 y esta es la 20. Aunque este no es un 20, este es un 32, este pues es un 37 y este es un 38. ¿Y por qué al último le puso tierra a las tres conectadas a tierra? Porque este es un 0 y otro 0. Eso te forma el 0 que tienes acá. Y este es un 1, es un 0 y un 1. Entonces 1, 0, 1 en binario equivale al 5. Y aquí en este otro tienes un 1, 1, 0. Entonces 1, 1, 0 es un 6. ¿Sí, Jocelyn? Ah, sí, gracias. Entonces aquí es donde programan ustedes su dirección. Muy bien. Entonces ahora conectamos todos estos dispositivos. 5 voltios. Y 5 voltios aquí. Listo. Ahora nos vamos con la programación. Entonces aquí con la programación, he hecho que ustedes
bueno, con lo que es Arduino y con lo que es Python, saber programar Arduino, saber a programar Python, pues no, es sencillo y es relativamente sencillo y es muy sencillo por el hecho de que hay muchas librerías desarrolladas. Entonces, si no tuviéramos esas librerías desarrolladas, la programación que hacemos sería bastante compleja, porque tendríamos que estar cuidando muchos detalles ahí en la programación. Y más aún, aquí estamos programando en alto nivel, entonces hay debajo de esta programación hay otra programación en bajo nivel, que pues también es un poco complicado. Entonces aquí en Arduino pues, se nos facilita toda la programación por el hecho de usar ciertas librerías. La librería que utilizamos para I cuadrada C es una que se llama wire.h. Esta es la librería que utilizamos. Y para manejar la pantalla de cristal líquido, aquí donde hacemos lo que nos hace es la conversión aquí, digamos, de I cuadrada C a una conversión en paralelo y nos maneja las líneas de control y las líneas de datos. Es una librería que se llama Liquid Crystal. Crystal. Y 2C, así. A.H me falta. Esa es la librería que utilizamos para manejar la pantalla de I cuadrada C. Luego que tenemos esto, bueno, entonces con esta enviamos los datos a I cuadrada C, pero lo que hace esta librería, que en este caso se utiliza para manejar realmente el PCF8574 y comunicarlo con la librería. Entonces convierte los datos que están en serie a paralelo. Entonces, esta librería es para enviarlo al PCF8574. Entonces, indirectamente controlamos la pantalla de cristal líquido. Eso es lo que hace realmente la librería. La librería no les controla directamente la pantalla, sino la comunicación aquí con el PCF8574. Bueno. Entonces, aquí, ahora, ya tenemos la librería. Estas librerías que están aquí son como un plano. Entonces, con ese plano nosotros creamos ciertos objetos y a partir de esos objetos modificamos ciertas características. Entonces, agarramos el plano, Liquid Crystal. Disculpe. Sí, dime. A mí no me reconoce esa librería. Oh, entonces la tienes que instalar o descargarla. Ok. Sí. Entonces, si no te la reconoce por ahí, que hay que instalarla. Para instalarla, pues aquí te puedes ir a herramientas, luego administrar bibliotecas. Y por aquí la pueden buscar. ¿Vale? Y cuadrada C. Entonces, por aquí están algunas, y cuadrada C. Aquí pues ahí pueden probar con diferentes. Aquí, por ejemplo, les dice, ¿dónde estaba? Aquí está. Esta, que utiliza el PCF8574. Esta es una. Aquí no sé cuál es la que yo tengo. Yo tengo esta instalada. Ahí, en este caso ya instalé esta que está aquí. ¿Cómo termina? No alcanzo a ver. ¿Cómo, perdón? No alcanzaba a ver cómo termina.
Es esta la que tengo instalada. Y, por ejemplo, Gracias. hay algunas librerías que incluso no están bien actualizadas. Y bueno, aquí cada que instalen ustedes una librería, ustedes la pueden revisar aquí donde dicen ejemplos. Y aquí, por aquí la tienen. Y cuadrase Liquid Crystal es esta. Y aquí ustedes pueden descargar diferentes ejemplos. Aquí puedo poner esta Hello World. Y con estos ejemplos ustedes se pueden dar cuenta cómo funciona la librería. Entonces, basándose en estos ejemplos, pues con eso ustedes pueden utilizarla. Voy a dejar esta abierta. Y con esto hago el ejemplo acá. También de las librerías, pues las pueden buscar en un repositorio. Bueno, es más bien de la... por ejemplo, podrían buscarla así, Liquid Crystal y 2C. Y hay, pues aquí se fijan, les da diferentes librerías. Esta que está aquí es una de tantas. Entonces aquí, esta librería aquí en el GitHub, la pueden descargar. Aquí la descargarían como zip. Entonces aquí ya que la descargan, podemos instalar, administrar bibliotecas. Parece que está ahí. No aquí. Aquí está. Incluir librería, añadir biblioteca.zip. Entonces aquí la busco, descargas. Y fue esta que está aquí. Le doy a abrir y sola se instala la librería y también junto con los ejemplos. Entonces ahí la descargué, la busqué, la descargué y luego la instalo. Y lo que importa ahí, pues mucho son los ejemplos. Bueno, creo que ustedes ya lo han visto. Aquí en los ejemplos que se tienen son diferentes. Pues si tienen duda con la librería que tienen, pues les sugiero que utilicen ahí los ejemplos que tienen y básense en los ejemplos que tienen ahí. Entonces lo que ponemos es, hagan de cuenta el plano y luego ya le damos un nombre al objeto. Vamos a ponerle LCD1. Luego lo que se pone es primero la dirección. La dirección es 0x26, 0x26, 0x25 y 0x20. Y luego la dimensión de de este LCD. Cuando lo seleccionamos, por ahí nos decía el tamaño del LM016. Es de 16 por 2. Son 16 por 2 el tamaño que tiene. Y con eso ya creamos un objeto. Se llama LCD1. Y por ahí tiene diferentes campos, diferentes propiedades ese objeto. Tenemos los otros dos. Vamos a llamarle LC2 y LCD3. Lo primero que nos dice que aquí, por ejemplo, que debemos hacer es inicializar el LCD. Vamos a lcd.init. En este caso el 1. Y luego vamos a enviar un mensaje. Este que está aquí sería como para encender el LCD. Light.
Y listo, aquí. Entonces hacemos lo mismo con los otros LCDs. El 2, el 2, el 3 y el 3. Luego ya podemos imprimir ahí algo de información. De 1, primero podemos posicionarnos. Ponemos set cursor. Y primero seleccionan la posición del carácter. Y después seleccionan la línea donde van ustedes a escribir. Entonces, por ejemplo, primero vamos a poner el 00. Va a estar en la esquina superior izquierda, en el primer carácter, en la primera línea. Disculpe, ¿qué dijo que era el 00? ¿Cómo, perdón? Ah, sí, que dijo que significaba el 00. Primero es la posición del carácter. Entonces, ahorita lo vemos ahí cuando corramos el programita. Entonces, para que quede claro. Y la segunda, este segundo 0 es la línea. Entonces, aquí en la segunda línea, digo, esta es la primera línea. La primera línea es la 0, la segunda línea es la 1. Y ahorita aquí espero que quede más claro cuando lo veamos, ya que corramos el programa. Ahí. Esto lo voy a poner en el 10,1. El SD1. Aquí para escribir en el LCD voy a poner print el sensor 1. Vamos a poner como sensor 2 y sensor 3. Y con esto, entonces vamos a guardar el programa. Disculpe, pero ¿no tenía que ponerle allá arriba cambiarle el 0 por 26 a los otros o así se queda? Oh, sí, si no todas van a ser a la misma dirección. Gracias. Sí, en este caso, pues todos están en la misma dirección, entonces pues no ayuda a esto. Okay. Entonces, primero está la dirección 26, 25 y la dirección 20. Ahí está. Entonces le damos, primero cargamos el programa. Y luego hacemos la simulación. Entonces ahí se inicializa la pantalla, se enciende. Y por ejemplo, ahí está sensor 1, sensor 2 y este sensor 3. Eso es lo que preguntaba la compañera. Esta, por ejemplo, sería la posición 00. Entonces es la línea 0 en el carácter 0. Entonces aquí empieza en la orilla del lado izquierdo. En este otro está en la línea 1, en la línea 0, la línea 1, la segunda línea, el carácter 5. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, el carácter 5. Y el último
está en la segunda línea, la línea 1, 0, 1, y el carácter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que ahí pues, lo pusimos a la orilla y no se alcanza a apreciar todo. Aquí, por ejemplo, pongo en el carácter 7. Y bueno, eso significa lo que tenemos ahí. Y pues para enviar los valores, por ejemplo, para que nos muestre la temperatura, pues ahí sería bastante sencillo también. Aquí vamos a estar leyendo. Vamos a leer las temperaturas. Vamos a poner voltaje 0. Pondríamos analog read a 0. El B1, analog read a 1. B2, analog read a 2. Ese que está aquí es un voltaje, entonces aquí lo ponemos en temperatura. Temperatura 0, el voltaje entre 5 por... Eso está en 10 milivoltios. Ahí nada más recordando cómo da la información aquí, no está bien por 5. El LM35 nos lee la temperatura en grados centígrados y tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, si tenemos 1 grado centígrado, aquí lo que vamos a tener de voltaje van a ser 10 milivoltios. O sea, pues sería 0.01. Entonces, si queremos convertir esto a grados, pues lo tendríamos que multiplicar por 100. Si tenemos 22 grados centígrados, estos serían 220 milivoltios, que sería punto 22 voltios. Lo multiplicamos por 100. Esta sería la lectura que tendríamos en voltaje, pero la lectura que nos está dando es una lectura que va de 0 a 1023. Nos representa un voltaje que está entre 0 y 5 voltios. Entonces tenemos que hacer la conversión de esta lectura a un valor en grados centígrados. Aquí está. Entonces el voltaje que estamos capturando es un número digital entre 0 y 1023. Entonces primero lo convertimos a voltaje. Sería el voltaje entre, la lectura. Lo dividimos entre 1023 y lo multiplicamos por 5. Eso ya nos estaría dando un valor en voltaje. Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé la lectura en grados centígrados. Sería T0, 1 y T2. T0, T1 y T2. Y luego ponemos aquí el LCD 1
Vamos a ponerle clear. De 1. Vamos a ponernos set cursor 0, 0. De 1. Print. Y le vamos a poner temperatura 1. sd1.print. Y aquí vamos a poner el siguiente renglón, vamos a poner el valor de la temperatura 1. Entonces aquí pondremos el sd1.set cursor. Está en la segunda línea, ponemos 0, 1. El carácter 0 en la línea 1, que corresponde a la segunda línea de caracteres. Y ahí imprimimos lo que viene siendo T2. Vamos a poner el sd1.print. Y para que aparezca una C de grados centígrados. Hacemos lo mismo con las otras. ¿Qué ahí no sería T1? T0 sería. Gracias. Sí, sería T0. Gracias. Entonces esta otra sería la 2, la 2, la 2, la 2, la 2, la 2. Sería T2. Digo T1, perdón. La 2. T2. Esta será temperatura 3. Listo. Ahí compilamos. Profe, Sí, dime. en T1 y T2 que no van V1 y V2. Ya es que dice T0 igual, T1 igual, T2 igual. Sí, gracias. Aquí pues nos falta declarar todos estos también. Aquí como requerimos, bueno, quiero que me los muestre también con un punto decimal. Vamos a declararlas de tipo doble o de tipo flotante también. 0, B1, B2, T0, T1 y T2. Ahora sí, creo que debe estar bien. Que me faltaron las comillas porque estoy escribiendo esto como texto. Está, entonces está compilado. Y vamos a ver si funciona. Y esto podría ser también que nos tuviéramos como problemas. Entonces aquí se fijan, pues ahí parece como que se borran estos valores. Y es porque no se está estable, se está refrescando ahí la pantalla, pues cada que se está corriendo el programa. Entonces siempre se está corriendo este programa, entonces siempre se está refrescando ahí la pantalla. Entonces aquí lo que conviene es agregarle también un delay. Vamos a poner un delay de unos 100 milisegundos. Para que, digamos, no esté parpadeando ahí la pantallita.
Y, por ejemplo, aquí no aparece el mensaje que nos aparece de inicio. Se borra casi instantáneamente. Entonces, igual aquí en la configuración, aquí podemos dar un delay de 1 segundo. Y luego ya que nos empiece a dar las temperaturas. Ah, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Me equivoqué. Ahí está. Ahí está. Está sensor 1, sensor 2, sensor 3. Aquí nos aparecen las temperaturas. Por ejemplo, en esta 43 grados. Aquí se quedan los 29 y aquí le voy a poner 14 grados. Entonces esto sería pues utilizando únicamente 2 líneas. Entonces con eso ya tenemos el uso de I cuadrada C. Aquí también pues hay, no únicamente pantallas, también tienen ustedes algunos sensores. Aquí hay algunos sensores y podemos seleccionar algunos de ellos. Por ejemplo, no sé, el SHT21. SHT21. Este que está aquí es un sensor pues, bastante pequeño y les mide temperatura y humedad. Humedad relativa es lo que les da. Entonces este sensor también ustedes lo pueden conectar aquí fácilmente. SHT21. Y este lo conectaríamos aquí, la señal de sincronía. Y luego la señal de los datos. Y podrían usar estas mismas que tienen aquí para estar mostrando la temperatura y la humedad. Entonces, mira, aquí agregué otro sensor, aquí en estas mismas 2 líneas. Entonces, si se fijan, ya conecté 1, 2, 3, 4 dispositivos en 2 líneas. Y acá en la programación, por ejemplo, aquí buscamos el SHT21. A ver, aquí se me hace que sí lo tengo aquí en los ejemplos. Este es uno. Este, por ejemplo. Con este ejemplo ya podemos usar el SHT21. Aquí no recuerdo cuál es el que tengo descargado. Y aquí también lo podemos buscar. SHT21. No sé cuál sea de estos. A ver, este. Esta es la librería, el SHT21.h. Entonces, esto es con lo que se crea en la función. Aquí, por ejemplo, esta misma librería, el SHT21, jala lo que viene siendo la librería wire.h.
Entonces no hay necesidad de incluir la librería wire.h. Aquí el trigger, registro, la de escritura y de lectura. Entonces usa el E6 y E7. Bueno, ese no debe ser. Aquí quiero ver nada más la dirección. No, aquí está, luego. Esta es la dirección de I cuadrada C, la 40. Entonces esta es la que quería que vieran ustedes. ¿Dónde está? Esta es la librería. Entonces alguien desarrolló un programita para la librería. Entonces, entre las cosas que incluye es la dirección de I cuadrada C que jala ese sensor. En este caso es la 40. Y el sensor, por lo que veo, pues es un chip, trae un chip. El SHT21 trae un chip integrado. Y ese integrado pues también trae algunas memorias. Y en ese caso trae una memoria donde se guardan y donde se leen los datos. Y viene siendo la E6, la E7. Y trae otro registro para el reset, que es el FE. Pero bueno, entonces nosotros ya no tenemos que estar cuidando toda esta información. Esto realmente es la programación del sensor. Ustedes pueden ver cómo se usa esta función, esta librería, y pues a partir de eso ustedes podrían crear otro programita nuevo. Pero de aquí lo que quería que vieran, pues era al menos que estamos utilizando la dirección 40 de I cuadrada C. Que tampoco ya no la tenemos que programar ahí. El SHT21 utiliza la dirección 40 de I cuadrada C. Ok, entonces aquí para usarla, ponemos include sht21.h. Y luego otra vez, esta librería, aquí ya estamos cargando los planos del objeto para poder usar ese sensor, y los planos se llaman SHT21. Y luego creamos el objeto y lo podemos nombrar igual que ahí, SHT. O le pueden poner sensor de temperatura. Ya está. Profe, Sí, dime. ¿de dónde descargó la librería de SHT21? Esa librería la pueden descargar de aquí, donde dice administrar bibliotecas. Es que la estaba buscando y no me aparece ahí. A ver. SHT21. Esta última es la que tengo instalada esta, pero no sé si la estoy usando. Dice librería para Arduino, la SHT21 a la SHT25. Entonces puede ser este también es otra librería que también pueden usar, y este también. Entonces la pueden descargar de aquí o también del repositorio. Pues aquí donde tienen el SHT21, hacen como les mencioné hace un momento, aquí donde dice el código, descargan el .zip. Y ya que lo tienen descargado, aquí donde dice incluir librería, añadir archivo .zip. Aquí SHT21. Y ya lo instalan. Entonces, siempre que instalen una librería, se van a los ejemplos. ¿Nos puede pasar el link, por favor? Porque no es esa que viene ahí. Este que tengo ahí no tengo ni idea cuál sea. No sé si sea este.
cualquier otro. Yo nada más descargué una, entonces lo que les digo es que busquen el que sea, no importa, y se basen en el ejemplo. Pero pues te paso el enlace que puse ahí, que no sé si corresponde a esta librería que yo tengo. Bueno, aquí dice Radiónica. Bueno, no sé si sea esta. Es que tengo dos librerías para el SHT21. El otro es este. Aush. Me parece igual. Bueno, entonces otra vez ustedes instalan la librería y se van a los ejemplos. Entonces ahí en los ejemplos ahí es donde ven cómo utilizan esa librería. Entonces se supone que les debe de funcionar. En esta librería, por ejemplo, aquí nos dice que así se obtiene la temperatura y así se obtiene la humedad. Y es todo lo que tienen que hacer. Entonces aquí, por ejemplo, podemos... así le voy a poner sensor TH. Luego aquí vemos también si se inicializa o no. Aquí para inicializarlo es con el... inicializando el i cuadrada c. Entonces while.begin. While.begin. Aunque este while.begin casi estoy seguro que lo jalan con con el sd1.init. Ahí se ejecuta esta instrucción. Y ahora sí, aquí en el loop. ¿Puede poner la instrucción que ahorita escribió, por favor? While.begin. Está. Aquí ponemos temperatura igual a sensor TH, que es el objeto que creamos. Le ponemos punto get temperature. Entonces aquí nos dice para obtener la temperatura utilizan este y la humedad con esta otra instrucción. Entonces aquí le ponemos humedad es igual a sensor, que es el nombre del objeto que yo creé. TH get humidity. Entonces aquí ya estoy recibiendo la temperatura y la humedad. Entonces ahora esto lo voy a mostrar en los... 21, humedad SHT21. Aquí le puse temperatura. Y aquí humedad. En grados centígrados. Y esta es la humedad relativa, sí. Y ya es todo lo que tenemos que hacer. Vamos aquí, falta declarar las variables. Aquí nos dice que las declaremos como flotantes. Temperatura y humedad. Aquí compilamos el programa y verificamos el funcionamiento.
Entonces aquí tenemos 27 grados centígrados del SHT21 y 80.82 de humedad relativa. Aquí este sensor puede estar midiendo temperatura. Aquí le cambio a unos 35 grados. Aquí están los 35 grados. Aquí con la humedad relativa. Quiero modificar la humedad relativa, le hago clic aquí. Aquí es para modificar la humedad relativa. Le pongo 50. Ay, no cambió, no cambió. Ah, cambié la temperatura, no me fijé. 50. Aquí humedad relativa. Así está bien ahí. Oh, sí estaba cambiando bien. Eso. Bueno, de temperatura 50 y de humedad relativa 30. Veamos, 50 de temperatura y 30 de humedad relativa. Entonces así es la facilidad que da el hecho de utilizar este tipo de dispositivos. Entonces el I cuadrado C. Entonces ahí pueden poner más sensores, pueden poner más dispositivos y únicamente necesitamos 2 líneas. Y pues incluso pueden ustedes expandir la cantidad de entradas, de salidas digitales que tienen aquí. Entonces aquí tienen estas limitadas, pero utilizando un PCF8574 pueden tener más todavía. Otra cosa también que es útil aquí es poner diferentes tipos de memorias. Y pues creo que esto bueno, ya es todo. Ahí, a ver cuántos ejemplos alcanzamos a hacer. Son varias cosas que me gustaría ver. La siguiente clase vamos a agregar un teclado y vamos a agregar otras funcionalidades aquí a lo que estamos haciendo. Entonces sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de concluir. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Entonces recuerden que esto pues, se los voy a revisar. No es que no les voy a decir cuándo. Entonces sí lo tienen que tener hecho para que traten de reproducir aquí la simulación. Si no nos quedó lo del SHT21, no pasa nada con que presentemos la temperatura. No, o sea, sí tienen que haber buscado el SHT21 y lo tienen que hacer funcionar. Entonces, si tienen algún problema, pues ahí me dicen. Ok. Sí, porque ya instalé 2 librerías y no me deja. La idea es que ustedes busquen la librería, si no la tienen, y pues traten de probarla, de hacer que funcione. Pero si tienen algún problema, pues me dicen ahí, les auxilio, les ayudo. Ok, gracias. Muy bien, entonces eso sería todo y nos vemos el miércoles. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta el miércoles.